el fervor, acompañar de licor, acompañar de un montón de festividades. Pero todo era en alegría porque iba a ser el nacimiento o el surgimiento del Sol Invictus, o de su dios Saturno. Ahora podríamos hacer, ya viendo todo esto, podríamos hacer la pregunta entonces, el día 25 de diciembre, ¿día de quién es también, verdad? ¿A quién celebra? Si nosotros vemos, mencionan a Cristo, pero en lo que nosotros vemos no está incluido. Cristo no está incluido. Todo lo anterior mencionado sí está incluido. Los regalos, las borracheras, la convivencia, el arbolito de Navidad. ¿Qué más? Todo eso está incluido. Hasta en las películas sale eso, que es momento de compartir, de amar, de dar y todo eso. Ahí es donde se alegran las madres porque en esa fecha se acercan los hijos, ¿verdad? Y de ahí no se vuelven a aparecer hasta el 10 de mayo. Y de ahí no se vuelven a aparecer hasta esta fecha. Eso es lo que se celebra. Cualquier parecido dice la gente, es pura coincidencia. ¿Sí? Entonces, en la fiesta de Saturno del 25 de diciembre, los romanos adornaban pues árboles con bolitas de colores y frutas representando la fertilidad y los tributos al dios Sol. Como les venía diciendo, creencias antiguas fueron adoptadas a la cultura romana. ¿Y qué tiene de importante entonces la cultura romana? Recuerden que los romanos en ese tiempo eran un imperio. Y lo que ellos hacían, eso trascendía a nivel mundial en esa época. Esa es la gran importancia. Hasta llegar al punto que pasó de lo pagano a lo religioso. Nosotros en la historia también hemos oído como un emperador, Constantino el Grande, se transformó al cristianismo. Algo que en ese tiempo nadie se lo imaginaba, que un emperador pagano que adoraba grandes, un montón de dioses, una gran cantidad de dioses, se iba a hacer cristiano. Pero sí pasó. Y como nosotros vimos en Daniel, pasó por algo. Pues bien, ese emperador hizo reformas. Y una de las reformas fue formar una iglesia cristiana, pero gobernada por él. La iglesia hacía lo que él decía. Y él tomó a los que más le convenían, que eran los que estaban a favor de todas estas creencias. Y es ahí donde surgió lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana. ¿Qué trascendencia tiene todo esto? Que todas las culturas anteriores, todas las creencias anteriores, con la excusa de que de esa manera se iban a tener más adeptos al cristianismo, al estilo de ellos, fue que ellos permitieron que todas estas creencias llegaran a lo que es, ellos decían lo que es ya la iglesia. Y ahora empezaron ellos a adoptar todo ese tipo de creencias. A Semiramis y a Tammuz, ¿cómo le llamaron? A la madre Semiramis, reina del cielo. La Virgen María. Pasemos. Y todas estas creencias tuvieron un momento. En el año 354 después de Cristo, según cuenta la historia, después de un montón de procesos, él no fue el único. Por si alguien investiga y dice, aquí aparece que fue otro el que también dio otra reforma. Estas fueron reformas tras reformas dentro de la iglesia romana. Y fue en este año que el Papa Liberio decreta ya oficialmente como el 25 de diciembre, como día del nacimiento de Cristo. Ya esas creencias ya estaban.
de que querían hacer que el 25 de diciembre fuera el nacimiento de Cristo. Y este papa lo hace oficial. Más adelante otros papas y otros emperadores no solamente lo oficializan, sino que también lo ponen como una obligación, una ley, a tal grado de que en la época del emperador Justiniano, aproximadamente como en el 500 después de Cristo, todo el que estuviera en contra de la iglesia oficial romana era, pues nosotros hemos visto en la historia y en las películas que los quemaban en la hoguera, los llevaban a los circos para que los despedazaran los animales, y todo el que estuviera en contra de estas creencias era encarcelado o era asesinado. En esa época, imagínense, todos acostumbrados a estas festividades, y ahora como una obligación, ¿qué iba a hacer la gente? Adaptarse. Adaptarse. ¿Quiénes fueron los únicos que no lo hicieron? Los cristianos, auténticos. Entonces, ahí es para que nosotros juzguemos. No estamos tocando ahorita textos bíblicos que qué opina Dios, ¿verdad? Porque sé que muchos de ustedes ya las conocen, porque ya es el tema del siguiente sábado. Siguiendo. Por ahí podrían entonces mencionar que tiene que ver el viejito gordo, ¿verdad? Con todas estas creencias, porque ya empezamos a hablar del día, la celebración, el árbol, y que tendrá que ver el famoso San Nicolás. Nicolás de Bari, obispo de la ciudad de Bari, que vivió o en la época de 270 a 255 después de Cristo, él tenía algo bien peculiar, que él le gustaba dar a los niños regalos, sobre todo a los pobres. Llegó a ser tanta la fama de este Nicolás de Bari, de este obispo de la iglesia romana, que fue canonizado. Y después pasó de ser Nicolás de Bari a San Nicolás. Peculiar de él que él daba regalos a los niños. Y pasó después, conforme la adopción de las creencias germánicas y de otras culturas, pasó a ser de diferentes nombres. Unos le dicen San Nicolás, otros le dicen como Santa Claus, otros le dicen Papá Noel, pero todos hablan del mismo hombre, del obispo Nicolás de Bari. Pasa a ser San Nicolás, y la creencia fue surgiendo. Vienen los españoles a América, adoptan la cultura, los precolombinos, y las creencias fueron creciendo hasta lo que conocemos hoy en día. ¿Por qué menciono por ahí no es hacer propaganda de la Coca-Cola? Pero ellos fueron los que inventaron a este Santa Claus, así como nosotros lo conocemos. Un hombre de barba, con ¿cómo se llama? Abrigo, vestimenta de color rojo. ¿Por qué no le pusieron azul, verdad? O blanco, ¿verdad? Si era un santo, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron rojo? Porque era publicidad. Ellos hacen este Santa Claus de color rojo para vender su producto Coca-Cola. ¿Y qué hizo toda la gente? Ahora ya era Santa Claus de color rojo y tomando Coca-Cola, como dice el hermano. Creencias que han llegado hasta hoy en día. Si usted no puede ver un anuncio en la televisión o una película, porque no va a ver a usted un Santa Claus de verde, ¿verdad? O azul. No, tiene que ser rojo. Y todas esas creencias hoy en la época han venido minando. Después se inventaron lo que es los duendes, que como el pobre San Nicolás tenía que trabajar para darle los regalos a todos los niños, tenía que tener ayudantes, y los ayudantes pues eran unos duendes. Después a alguien se le ocurrió decirle que como él estaba todo abrigado, él vivía en el Polo Norte.
Y después alguien dijo, bueno, es que miren, la verdad es que este Santa Claus solo le da regalos a los niños que se portan bien. A los que se portan mal, no le dan regalos. Y ahí entonces está la excusa, como te portaste mal, no te dieron regalos. Pero irónicamente siempre los padres de los niños adinerados, aunque se portaran mal, siempre recibían regalos. Son creencias. Después fueron adaptando, como nosotros sabemos, lo que es el árbol de Navidad, con sus adornitos, sus luces que simulaban las velas y las antorchas a la adoración a Saturno, las esferitas que eran también babilónicas en representación a su dios, los regalos que provenían de lo que es la Saturnalia, las fiestas con vino y todo ese tipo de celebración, hasta lo que es hoy en día. Y no podía faltar la cena. La cena también, que no podía, una fiesta sin cena no hay fiesta. Hasta el grado de que una buena fiesta, ¿qué tiene que haber? Licor. Un buen pollo, un buen pavo. Y que hoy en esta fecha le digan a alguien de que no va a hacer un pavo el 25 de diciembre, lo ven todo raro. Entonces, pero ¿qué será todo este origen? Pues ya vimos, no es origen divino, sino que es origen pagano. Conclusión, fue rápido. Fue rápido porque, como les decía, la palabra de Dios habla mucho de todo esto, mucho. Pero no lo he querido tocar porque en la próxima lección vamos a ver cómo deben de ser los cristianos ante todo esto, los hijos de Dios, qué dice Dios acerca de todo esto y qué recomendaciones tenemos que tener nosotros ante todo esto. Porque esto no es cristiano, ya nos dimos cuenta, no es cristiano. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer ante todo esto? Y para llegar a la conclusión, pues dejo esta palabra de Dios que dice Jeremías 10, del 3 al 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aunque, ¿qué dice? Aunque las naciones les temerán las naciones a todo esto. Porque muchas veces nosotros pensamos que temor es miedo, ¿verdad? No, temor es, como decía el hermano, reverencia, respeto. Entonces dice, porque las costumbres de los pueblos son. Hasta aquí hemos llegado a la meditación y va a pasar mi hermano que antecedía con las alabanzas y Dios bendiga esta meditación para el beneficio de cada uno de nosotros, para nuestra fortaleza espiritual, para entrar en conocimiento y para meditar lo que hoy en día está aconteciendo y cómo debemos de comportarnos nosotros los hijos de Dios. Va a pasar mi hermano Toñito con las alabanzas. Pónganse de pie.